Ya. Primero que todo, ¿cómo han estado? ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? ¿Le pudieron descansar un poco? Profe, no se escucha nada, o sea, no sé si será. Sí, estaba muteado, disculpen. Disculpen. Les decía que el día de hoy, ya, vamos a ver, espera un poquitito, ahí sí. Vamos a ver, vamos a continuar viendo estos procesos cognitivos, ¿cierto? Estos procesos porque estamos estudiando al ser humano, ¿cierto? Estamos estudiando a la persona, estamos tratando de comprender cómo se le ha dado la respuesta a lo largo de la historia humana, ¿cierto? A comprendernos a nosotros mismos, ¿cierto? Cómo funcionamos. Hola, Sergio. ¿Ya? Eh, por lo tanto, ya hemos visto que hacemos preguntas, ¿cierto? Utilizamos nuestro raciocinio, pero nuestro raciocinio no es tan simple, no es algo solamente que tenga que ver con el hecho de nos ponemos a pensar nomás, ¿cierto? Que surja así de la nada, ¿sí? Sino que tiene ciertas causas, ¿ya? Para esas causas, nosotros nos vamos a remitir a los procesos cognitivos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que nuestro cerebro trabaja para poder hacer una pregunta? ¿Ya? Para poder utilizar este raciocinio. ¿Ya? Veíamos las emociones anteriormente, o sea, nos estamos dando cuenta que nosotros como seres humanos somos seres complejos. ¿Ya? No es, no es tan simple, no es llegar y ver y hablar de una persona. ¿Ya? De hecho, ahora si yo les pregunto, defíname persona, yo creo que ¿alguien lo podría hacer? ¿Qué cosa, perdón, Flo? ¿Definir a una persona? Difícil es, porque como dice usted, es muy complejo el ser humano. Pero se puede a veces, cuando conoce harta, o yo creo, a una persona, uno, eh, como decir cómo él es, por ejemplo, su forma de, no sé, de ser, sus debilidades, su fortaleza, no sé, pero tiene que conocerla uno. Precisamente, usted lo acaba de decir. ¿Ya? Podemos definirla, pero para eso tenemos que conocer, o sea, tenemos que adquirir el conocimiento de lo que en este caso, ¿cierto? Lo que es el otro, ¿ya? Eh, y por eso tenemos que salir en búsqueda de esa información, ¿ya? Por eso también, por ejemplo, nosotros también cometemos muchos errores, ¿ya? Nosotros debemos reconocer que no lo sabemos todo, ¿ya? Entonces, eh, ya, pero lo vamos a ver acá, ¿ya? Lo vamos a ver desde ahora, ¿ya? Vamos a hacer hoy día algo un poco distinto, ¿ya? Vamos a jugar un poco, ¿ya? Y vamos a ver algunos procesos cognitivos, ¿ya? Yo les voy a hablar un poquito así como con palabras técnicas, ¿cierto? Obviamente, como lo he hecho a lo largo de estas clases, eh, a la manera que cualquier persona lo pueda entender, ¿ya? Porque estos sujetos cuando hablan con muchos tecnicismos, incluso hasta la gente hasta se puede enredar. Yo les contaba en una ocasión anterior, si no me equivoco, que nosotros en la misma universidad teníamos que leer los autores y había ocasiones que no entendíamos nada y el profe se reía, pero a carcajadas de nosotros, ¿ya? Y eso es precisamente porque los tipos, cuando se ponen a escribir, ¿ya? A veces escriben de una manera muy distinta al como nosotros hablamos cotidianamente, ¿ya? Es simplemente es la única diferencia. Por eso es que ellos lo hacen de manera sistemática y en fin, ¿ya? Son los expertos en esas áreas.
Ya, vamos a empezar con el proceso cognitivo de la percepción. ¿Ustedes han escuchado la palabra percibir o percepción? Y yo pienso que es como adelantarse a lo hecho, y la palabra para mí, percepción, percibir antes de que se sepa algo, así lo entiendo yo el concepto. Ya, sí, tiene que ver con nosotros a veces, más técnico todavía, le llamamos como presagio, ¿cierto? Como Claro. un presentir, ¿cierto? Antes de que ocurre algo. ¿Mm? Sí, tiene que ver algo con eso, tiene que ver con eso del sentir, exactamente. ¿Ya? ¿Y cómo interpretamos esa señal? ¿Alguien más? Ya. Sí, recuerden que también pueden decir que no, no hay ningún problema. Yo ahora en este minuto yo no voy a estar viendo el Meet, ¿ya? Yo ahora en este minuto estoy viendo solamente la presentación, así que si me escriben algo, avísenme, ¿ya? Si no se me escucha, avísenme. Cualquier cosa, ¿ya? Interrúmpanme nomás si me van a hacer algún comentario o algo, ¿ya? No hay ningún problema. Ya. Eh, Bien, vamos a empezar con este proceso cognitivo, ¿ya? Que es uno de los básicos, ¿ya? Existen procesos cognitivos básicos, ¿ya? Al interior de nuestra mente, que se van incluso, em, que comienzan a funcionar incluso en ciertos periodos, incluso antes de lo que es el nacimiento de una persona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, entra esto de la percepción, ¿ya? Eh, es uno de los básicos y en tercero y en cuarto medio los vemos presentes porque en tercero medio se hablaba antiguamente de lo que era psicología, ¿ya? Y lo veíamos también con otra asignatura que era problemas del conocimiento, ¿ya? Que era un ramo que ahora ya no existe, ¿ya? Porque se cambió ahora el currículum de filosofía en enseñanza media. Así que ahora son de manera distinta se pasa el contenido. Pero ustedes también de todo el material que yo preparaba, a eso me refiero. Díganme ustedes, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué ven? Cuadros negros y blancos. ¿Cómo? Perdón, ¿cuadros? Negros y blancos. Sí, muy bien. ¿Les llama la atención el orden, Sí, las líneas cuando las ven, se les deforman las líneas? Sí. Cuando pasan la mirada de arriba hacia abajo, hacia los costados, ¿se les deforman las líneas? Es como que si se fuera moviendo. Exactamente. ¿Ya? Esto tiene que ver con la percepción, ¿ya? Por eso lo que Sergio nos decía adelante tiene un poco la relación, ¿no es cierto? Aquí estamos sintiendo, ¿cierto? Algo, estamos viendo algo, estamos utilizando una cierta información que nos llega, ¿cierto? Y así la sentimos, ¿ya? Por eso le hablaba del presentir, o sea, antes de sentir. Aquí tiene que ver con lo que estamos haciendo en esta sensación, ¿sí? En esta situación, perdón. Ya, como que se mueven un poco las líneas, ¿cierto? Ya. Lean, por favor. No digan el color que ven. ya. Lean Naranja, la palabra. naranja, verde, azul, rojo, verde, azul. Pero los colores son diferentes a lo que dice. Exactamente, aquí está el truco. ¿Ya? Ahora hágalo rápido. Trata de hacerlo lo más rápido posible, sin Naranja, equivocarse. verde, azul, rojo, verde, azul. Sí, pero ahí como sentía yo como que está haciéndolo mal. Exactamente. ¿Está allá? Una trampita, ¿cierto? Sí, o sí, eso me cuenta. Esto tiene que ver con el percibir también. ¿Ya? O sea, aquí hay que decir,
Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Bueno, yo ya estoy un poquito más entrenado, ¿cierto? Este ya lo sabe. Claro, ya me sé los trucos de cómo tengo que concentrarme, pero lo mismo me pasó que usted. O sea, yo al principio empezaba, claro, amarillo, azul, naranja, amarillo, azul, negro. ¡Ay! Decía el color que veía y no el que había que leer. Sí. ¿Mm? ¿Sabe de qué me acordé? De los Cuéntame. trabalenguas. Lo mismo, es lo mismo. Exacto. Sí, tiene que ver con esto, con este sentido, este proceso cognitivo que ocurre en nuestra mente, en nosotros mismos. ¿Ya? ¿Qué ven ustedes? ¿Ven a un saxofonista o ven el rostro de No, una yo veo mujer? una cara. Yo veo El el rostro rostro de de una una mujer. mujer, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Sinfonista veo yo, profe. Yo si no hubiese dicho que estaba el rostro de una mujer, yo hubiese visto un saxofonista. Exactamente, ¿ven? O sea, aquí estamos recibiendo, ¿cierto? Bueno, lo que yo ahora en este minuto lo que les estoy mostrando son un poco lo que son los efectos de ilusión, ¿ya? Con respecto a este proceso que vamos a hablar de la percepción. ¿Ya? ¿Qué vemos primero? Los caballos con Caballos café. ¿El caballo, el Yo jinete veo café o caballo el caballo, el jinete amarillo. negro? Algunos, claro, Yo ¿cierto? veo Primero el caballo café, amarillo. otros vieron primero el caballo amarillo. café y amarillo. Exacto. Incluso otros, porque aquí hay demasiada información en cuanto a líneas, ¿cierto? A forma, está como un poco, ¿cierto? Como todo, está literalmente todo apelotonado, está todo junto, ¿cierto? No hay Sí. espacios vacíos entre las figuras, ¿cierto? Entre la imagen. Entonces, es demasiada información y por eso hay gente que a lo mejor ni siquiera puede interpretar esta imagen, ¿ya? Porque es mucha la información que está recibiendo acá, ¿m? Por si acaso. Así que si no vieron el caballo café y no vieron el caballo blanco en un principio, no se preocupen. Recuerden que estamos viendo ilusiones que tienen que ver con el proceso de la percepción, como este, por ejemplo. Les pido un favor, cuéntenme por favor los puntitos grises. No se puede. Profe, no puedo ni contarlo porque como que se mueven para todos lados. A ver, no me pueden decir que no los ven, así que por favor cuéntenlo, arréglenselo como sea, pero cuéntenlo. 35, profe. No, no. ¿Les gustó el Pues la misma cuartito, cantidad parece? en los blancos. Mm. Exactamente, porque es un efecto visual, ¿ya? Aquí ocurre lo mismo y de hecho vamos a hablar parte de esto, ¿ya? Que este ocurre con un fenómeno que ya lo había dicho recientemente, con la cantidad de información que se recibe. Aquí es mucho más que la anterior, porque nuestros ciertos elementos que están en el ojo, ya que reciben la luz, se saturan de información. Entonces, eso es lo que hace ver ilusión, ¿ya? Que supuestamente ese color gris, ¿ya? Por la cantidad de información que está recibiendo acá. Y no es un dibujo complejo por lo que ustedes pueden ver. No tiene nada que ver con un dibujo complejo como el anterior también. Es súper simple, líneas, ¿cierto? Y color, nada más, dos colores, de hecho. Concéntrense en la imagen. Ahora me voy a convertir en Tony Camo, ¿cierto? Voy a hacer un acto de ilusionismo. Para hacer este acto de ilusionismo, el Tony Camo Cornejo, ¿cierto? Les va a pedir que miren fijamente por 10 segundos ese punto rojito en la nariz de esa imagen. Mírenlo fijamente, yo voy a contar hasta 10. Y sin parpadear, ¿ya? Va a haber un cambio. Ustedes me dicen qué es lo que ven, ¿ya? No se asusten, ¿ya? Aquí no va a haber nada para asustar, ¿ya? No se preocupen. Pero sí va a cambiar la imagen, ¿ya? Por eso necesito que estén atentos ahí, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.
¿Alcanzaron a ver la magia, no? Sí, Sí. profe, se ve la foto de la persona normal. Ahora pueden pestañear y esa imagen se les va a ir borrando. Ya va a ir disminuyendo y se van a dar cuenta que es nada más que un efecto visual también por lo que les comentaba anteriormente, ¿cierto? La saturación de información al ojo. ¿Ya? Y ustedes ven que aquí hay solamente un fondo blanco con una cruz. No hay más. ¿Qué ven acá? Las ramas. Yo veo unas ramas Un grandes. Un bebé. bebé. Esta imagen es más famosa, ya se había visto antes. Claro. Pero aún así hay gente que no la conoce, que no la ha visto. Que tiene que ver con este tipo de cosas también. Miren, el bebé, para los que no lo han visto, ¿cierto? Esto es obviamente un paisaje, pero el bebé aquí, acá están los pies, aquí están los bracitos, aquí está la cabecita, el ojito, ¿cierto? La boca. Ahí está. Espérame un poquito que parece que hay gente que me está pidiendo permiso para entrar. Sí. A la sala. Y ahora sí, digamos. Y ahí vamos a ir terminando, ¿cierto? Que aquí lo mismo, es también una imagen bastante conocida. Si vemos, ¿qué vemos? ¿Una joven o vemos a la ancianita? Yo vi una anciana, profe. Ya, le doy una pista, hay una joven también por si acaso. Yo no veo a la anciana, yo Yo veo veo solo a solo a la la joven. joven. Yo veo a la joven. ¿Ven? Ah, ahora veo a la anciana. Exactamente. Lo que tenemos que hacer para ver la otra imagen Ah, es sí, ahora enfocarnos, sí. ¿cierto? Cambiar el punto de vista, el punto de percepción. ¿Ya? Eso ya está enfocado con el conocimiento que nosotros también adquirimos. Recuerden, para poder entender a los demás, para poder entender lo que nos ocurre, tenemos que cambiar nuestro foco, nuestra percepción. ¿Ya? Como acá lo hicimos con, por ejemplo, con esta imagen. Los que vieron solamente a la anciana, ¿cierto? Tuvieron que cambiar el foco para poder ver a la joven. Y viceversa, los que veían a la joven tuvieron que cambiar el foco, ¿cierto? Tuvieron que ajustar su forma de observar para ver a la anciana. Y eso no es fácil, por eso hay gente que le cuesta más o le cuesta menos, ¿cierto? Tener esta habilidad y llevarlo a la práctica en estos distintos ámbitos, ¿cierto? Aquí lo estamos utilizando como un juego prácticamente, pero en la vida cotidiana eso ocurre cuando conversamos con las personas, ¿cierto? Cuando planteamos nuestros puntos de vista. Esto tiene que ver con la percepción, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a entender como percepción? Voy a dejar de presentar ahora un poquitito. Y ustedes van a ver aquí también. No, mejor les voy a escribir porque si les muestro esto va a ser mucho texto. Voy a abrir una pizarra. Ay, disculpen un poquito la demora. Bueno, también me he demorado harto, ¿ya? Y estaba bastante un poco con miedo porque mi computador está fallando hace bastantes días ya. Creo que la otra vez también, la otra clase se lo había dicho. Bueno, de hecho en una clase creo que hasta me desconecté, si no me equivoco. Y ya está prácticamente muriendo este computador. Y ahora sí. Ahí sí. Ya. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí, ¿cierto? Este proceso cognitivo de la percepción ¿ya? Es uno de los procesos básicos que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros vamos a definir este proceso de la percepción? El proceso de la percepción lo vamos a definir como el proceso cognitivo en el cual nosotros ordenamos, ¿ya? Y damos sentido, ¿ya? A la información que recibimos. Ordenamos y damos sentido, ¿ya? A la información que nosotros recibimos. Pregunta, ¿mediante qué nosotros recibimos la información?
piensen en el ejercicio que hicimos recién. ¿De qué información estará hablando acá? De imagen, Imagen, ¿cierto? Muy sí. bien. Ahora, ¿cómo usted recibe esa información de la imagen? ¿Cómo usted la ordena? Cómo, cómo es que esa información entra en usted? Esa imagen, Eh, ¿cómo entra en usted? ¿Por dónde entra en usted? ¿Por la vista? Vayamos Por la vista. ¿Lista? Por la por la vista. vista, ¿cierto? ¿La vista qué es? Es un sentido. Es un sentido, muy bien. ¿Cuántos sentidos básicos tenemos? 5, creo yo. 5. Exactamente, información a través, perdón, a través de los sentidos. ¿Ya? Esa es palabra clave. Esta es la frase clave. ¿Ya? Entonces podemos decir que con la percepción nosotros ordenamos. Me deja. Espérense, ahí sí. No, es completo. Completo. Ya. Ya, con la percepción nosotros ordenamos, ¿cierto? Y damos sentido de la información que nosotros recibimos, ¿cierto? Como nos dijo recién el compañero, por ejemplo, la imagen a través de la vista, ¿ya? No es el único, ¿ya? Porque nosotros, ustedes muy bien lo dijeron, ¿ya? Está la vista como sentido básico. ¿Cuál más? El tacto, El el tacto, muy bien. oído, el El gusto, gusto. Muy bien. Y el otro básico, el último básico, vista, oído, El olfato. el el olfato. olfato. Muy bien, el olfato, ¿ya? Son básicas. Después ya entramos con sentidos más complejos. Y por ejemplo, de ahí podrán recordar lo que nos decía el compañero al principio de la clase. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba del sentir antes de, ¿cierto? A eso nosotros le llamamos con la palabra técnica de la premonición, ¿cierto? O de la sensación sensorial de haber vivido ya una situación. ¿Mm? Ahora, eso ya es a través de nuestros sentidos. ¿Ya? Nosotros tocamos y recibimos información, ¿cierto? Tocamos, recibimos información, ¿ya? De la ropa, ¿cierto? De todo. No solamente lo que tocamos con nuestras manos, nosotros tocamos a través de nuestra mano. ¿Y qué más? Oímos, El tacto, el sentido tacto. del tacto. ¿Se da solamente en las manos? No, No. con los pies también. ¿Ya? eh, Yo creo que en todo el cuerpo. En En todo el cuerpo. sentido. Por ejemplo, si se tóquense el brazo, po. Ustedes se sienten ahí, ¿cierto? Ustedes sienten con la mano, pero al mismo tiempo sienten el brazo. ¿Ya? Saquemos la mano, pues. Tóquense con los puros brazos. Estamos sintiendo. también. ¿Mm? El brazo con el pelo, con la cabeza, la oreja. Si pudiésemos, ¿cierto? Con nuestras piernas, lo mismo. ¿Ya? Nosotros sentimos a través de todo el cuerpo. ¿Ya? Y eso es obviamente gracias a nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Y hay gente que lamentablemente en este caso, son muy pocas, eso sí, pero existen los casos en los que no sienten. Ah, pierden el sentido, digamos. Se pierde el sentido. ¿Ya? Y pareciera que si bien, claro, eso puede ocurrir en personas que en su cuerpo no sienten, ¿ya? Y de hecho por eso es muy peligroso esa condición, ¿ya? Eh, porque el dolor, ¿cierto? Las sensaciones a lo que nosotros también nos sirven es para un tipo de advertencia, ¿ya? Por eso sentimos dolor, ¿cierto? Sentimos cosas que nos hacen huir de ciertas situaciones que vivimos. Entonces, si, por ejemplo, usted se está enterrando un alfiler y no siente, ¿cierto? En su pie, ¿eso es saludable o peligroso?
No es peligroso. Peligroso, ¿cierto? O el juego, un calor que no lo pueda sentir, el calor que esté. Pregunta, ¿qué les pasa a las personas que son diabéticas? Ellos no sienten, profe, sobre todo en los pies. Y por eso hay que tener un cuidado único y exclusivo con la gente que es diabética, ¿ya? Porque como precisamente hay un problema con la sangre, ¿cierto? Con la circulación, eh, y también por la percepción, ¿ya? Eh, podemos hasta morir, ¿no? Porque si no sentimos que tenemos una herida en los pies, ¿cómo nosotros vamos a vernos, cómo nosotros vamos a hacer un tratamiento a cuidar o primero llevar nuestra vista a nuestro pie? Si no notamos un cambio, un dolor, nos percibimos que hay algo ahí. ¿Mm? Por eso es importantísimo este sentido. ¿Mm? Por eso también es básico. Es como la puerta de entrada a todo lo que viene después. ¿Mm? Que no quiere decir que uno sea más importante que el otro. En este sentido, yo vuelvo a asimilar, por ejemplo, que podemos hablar del corazón, podemos hablar de los pulmones, podemos hablar de, si bien hablamos del corazón, del sistema circulatorio, ¿cierto? Del sistema respiratorio, podemos hablar del estómago, ¿cierto? Y del sistema digestivo, podemos hablar de los músculos, ¿cierto? Podemos hablar del sistema nervioso, ¿ya? Y las neuronas y las células y todo lo demás. Pero pregunta, ¿cada uno trabaja por separado o trabajan juntos en un cuerpo humano? Todos, yo creo, Todos juntos en juntos. coordinación. Todos juntos. Entonces lo mismo ocurre acá, ¿ya? Y lo mismo les decía yo la otra vez con el cuento de la asignatura, ¿ya? Cada uno habla de aspectos distintos de toda una realidad que nosotros estamos viviendo, porque trabajan en un conjunto, están presentes en una misma realidad, ¿ya? Por eso, eh, cuando falta uno de estos, ¿ya? Ocurre lo que son las llamadas leyes de compensación también, ¿ya? Por ejemplo, la gente que no escucha, ¿cuáles son los sentidos que más desarrolla? eh, el tacto, ¿no? La vista, no sé, el tacto. La vista es una de ellas. La vista es una de ellas. Ellos, la gente sorda, ¿ya? A todo esto aquí hay gente que tenga conocidos, parientes o amigos que sean sordos. Yo, Yo tengo profe, dos. tengo un primo. Tengo un Ah, ya. primo que cuando era chico le dio meningitis y quedó Y quedó sordo. sordo. Sí, pues, es uno de los Pero labios. a él no le gusta que le hablen con señas porque él lee los labios. O sea, él habla, Sí, pero no escucha. sí. Pero no le gusta que le hablen con señas, le gusta que uno le module bien y él lee los labios solamente. ¿Y por qué no le gusta? Porque dice que él no nació sordo. Él Ya, perdió ya. la La audición audición. cuando ya era Sí, pues. grande. Ya, que tiene que ver con un hecho también de cómo vivir la realidad. Pero si se fija bien, usted ahí mismo lo está diciendo, él lee los labios, es decir, mira, observa, utiliza la compensación de la vista, ya que le falta a uno, lo compensa con el más desarrollo de la vista. Y por eso es capaz de Sí, leer labios, ¿cierto? Porque ahora él ya se memoriza, ¿cierto?, los movimientos de los labios que tienen incluso las personas. ¿Ya? O la gestualidad, porque ellos no miran solamente. De hecho, mi apodo, yo tomé curso de lengua de señas, mi apodo, ¿ya? Mi nombre en lengua de señas, no tiene relación con, con algo que ni siquiera usted me han visto acá. ¿Ya? Es un símbolo, y eso simboliza el pelo largo que yo tenía. ¿Ya? Yo tenía el pelo súper larguísimo. Entonces, eh, ellos se dan cuenta no solamente de la lectura de los labios, sino también de la postura, de lo que nosotros vestimos, ¿ya? Cómo nos movemos, es impresionante como yo. Se fijan en todo eso, simplemente con estar mirando. Y nosotros, Desarrollan, profe, otro sentido. no, en el Digo mismo yo. sentido, lo desarrollan más nomás, pues lo agudizan Ah, más, ah, lo trabajan más. claro. Ahora, ¿nosotros Bajo podríamos hacer tiempo. eso? Por supuesto que sí, depende de nosotros nomás, po, ¿ya? Y de hecho, aquí el mismo dato de quien hablo, ¿cierto? Eh,
nos dijo, ¿cierto? O sea, él se esfuerza, ¿ya? Lo único que quiere es simplemente leer los labios. Por lo tanto, como él no nació sordo, tuvo que desarrollar. Él era parte de una persona que sí escuchaba. O sea, se vio forzado a, ¿cierto? Por la situación. Pero nosotros podríamos hacerlo, claro que sí. Si esa persona lo hizo, ¿cierto? En un contexto obviamente diferente y tuvo que hacerlo rápido, ¿ya? Por cuento de adaptación, nosotros podríamos hacerlo con tiempo, con trabajo, podríamos lograrlo. No es el único. Las personas ciegas, las que no sienten, de hecho hasta hay un superhéroe, creo que se llama también Daredevil, creo, que precisamente el tipo es ciego. ¿Sí? Desarrolla todos los otros sentidos, sobre todo el de la audición. ¿Sí? Muy, 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 muy fuerte. ¿Sí? Tanto que es capaz de parecer una persona como si ni siquiera fuese ciega. ¿Sí? Pero en fin, ¿ya? Eso es básicamente este proceso cognitivo. ¿Ya? Pero no solamente eso, ¿ya? No solamente eso, sino que también, a ver, déjenme. ¿Dónde la tengo? Ah, aquí estoy escribiendo. ¿Y el profe Ernesto se aburrió? ¿Qué cosa? ¿No está en clase ahora? ¿Quién no está en clase? El profe Ernesto le decía. Ah, no sé, pero yo vi que se conectó. Yo vi que se conectó. Sí, si estoy, dice, ¿ve? Ahí Mire, estoy. Ah, no lo vi sí, conectado. Ah, ya, ya. no, Sí está el sí profe. está, sí está. Ah, ¿dónde está? Por Dios. Pues, a ver, a ver, a ver, a ver. No, lo que pasa cuando uno tiene... Oh, qué lata. Tiene mucha información. Sí, sí. Ya, ahora sí. Ya. Ya, entonces nos queda claro, ¿cierto? Es como nosotros ordenamos, ¿cierto? Y damos sentido, ¿ya? A esta información que nosotros recibimos, ¿ya? En palabras técnicas se le llaman estímulos o datos, que estos vienen tanto del exterior de nosotros como de nuestro propio interior, ¿ya? Que lo captamos a través de nuestros sentidos. Por eso cuando nos enfermamos, ¿ya? El dolor, ¿dónde lo sentimos? ¿Fuera de nosotros o dentro de nosotros? Dentro. Dentro. Dentro de Dentro de nosotros, nosotros. ¿ya? Pero si esta no ocupa pilas, pues, hija. Pero si la conectas al computador. Ah, ya. Lo sentimos, claro, dentro de nosotros, porque es nuestro estómago, lo mismo los dolores de cabeza, ¿cierto? Sentimos, ¿cierto? Con nuestra percepción, ¿cierto? Con nuestro tacto, dentro de nosotros, ¿ya? Entonces es una sensación tanto de estímulos externos, ¿ya? Porque sentimos la ropa, es externo a nosotros, ¿ya? Nosotros por eso nos sacamos ropa, porque no nos pertenece, ya no es parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Y como el más cercano, y dentro de nosotros, ¿cierto? El estómago, la cabeza, los brazos, cualquier parte del cuerpo en realidad, ¿ya? Esta información ya fluye continuamente, ¿ya? Se focaliza, ¿ya? Con la percepción entra un proceso bastante particular, un subproceso llamada atención, ¿ya? La atención tiene que ver con el foco que yo le doy. ¿Qué hace un foco con la luz? ¿Cuál es la idea de que nosotros enfoquemos con una luz? Para ver más claro, para ver Pero con más. exacto, pero con el foco, porque por ejemplo aquí yo tengo, ¿cierto? Iluminar. La luz. Ya. Pero Iluminar. iluminar toda la habitación Sí, con un puede foco ser. o un punto central, Un un punto punto. Un concentrado. punto. ¿Qué es No lo que sé, ocurre, por ejemplo, con las linternas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con los focos en un escenario? ¿Ya?
El foco es donde yo concentro mi energía, es donde yo concentro, ¿cierto? Lo que yo estoy, con lo que yo estoy utilizando mi sentido. Si es la vista, ¿cierto? Yo me concentro con la vista en un punto. Si es con el sonido, ¿cierto? La audición, yo me concentro en sonido, ¿ya? Y generalmente el gesto que nosotros hacemos es como estirar el cuello, ¿no? Es como, ¿no? Como que giramos, como que enfocamos con nuestra antena, ¿cierto? Que es cómo nosotros recibimos esa información. El foco nosotros está centrado en eso. Cuando probamos los alimentos que tienen que ver con el gusto o las cosas que comemos, nos concentramos, ¿cierto? Cuando queremos disfrutar o que queremos sentir cuáles son los sabores que tienen, nos concentramos, ¿cierto? Y movemos la lengua para allá, para acá, mezclamos y vamos pensando, ¿cierto? Con esa información que estamos recibiendo aquí, ¿será el limón? No. Canela, no. Pimienta, parece que sí, sí, pimienta, merquén, uy, merquén, sí, tiene ese saborcito ahumado, ¿cierto? Entonces, con esa información nosotros procesamos, ¿cierto? Trabajamos, ¿ya? ¿Ya? Por eso, porque focalizamos. La atención es eso. Por eso cuando decimos, a ver, pongan atención acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Focalizando. Exactamente, ¿ya? Estamos focalizando. Entonces, focalizamos, ¿cierto? Con la percepción, ¿ya? Dentro de la percepción. Organizamos y damos sentido con los estímulos que estamos sintiendo en este caso, ¿ya? Y eso, ¿ya? Lo utilizamos para procesos cognitivos posteriores, ¿ya? Como por ejemplo, la memoria, ¿ya? Que a todo esto yo tengo muy mala memoria, el pensamiento o las emociones, ¿ya? Porque de repente cuando, no sé, pues, estamos en una discusión y no es lo mismo decir, no sé, pues, eh, te odio, ¡te odio! ¿Cuál es la diferencia? La intensidad de Que uno es con más odio. con, ¿Cierto? con que Un lo- odio chico y un odio grande. Lo que estamos haciendo ahí, ¿cierto? Es precisamente darnos cuenta que ahí hay una intención, ¿ya? Se dice de una manera diferente porque nos estamos dando cuenta, porque pusimos el foco, ¿cierto? Pero hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿ya? Y sobre todo cuando en las parejas no nos damos cuenta de los cambios, ay, 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 ay. ahí es terrible. Mm, ¿cierto? Y por último, y es a lo que yo quería jugar con ustedes, la ilusión, ¿cierto? Veamos los casos de ilusión, ¿ya? Son casos normales de percepción distorsionada, ¿ya? En donde esta información que nosotros recibimos, ¿cierto? Se arreglan, ¿cierto? Se arreglan y se interpretan de un modo erróneo, ¿ya? Por nosotros. ¿Mm? Ahí ustedes lo vean, po. Los cuadros, ¿cierto? Y las líneas blancas formaban esa imagen de, a ver si acaso podían leer, contar los puntos grises, ¿cierto? Dentro de los puntos blancos. Eh, y en todas las otras imágenes, lo mismo. ¿Queda mucho más claro ahora el proceso cognitivo de la percepción? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Eso, recuerden que nosotros lo estamos viendo de manera bien somera, ¿cierto? Bien por la superficie, ¿ya? Porque de ahí entran otras cositas mucho más complicadas, ¿ya? Otros procesos más complicados. O sea, solamente se los voy a nombrar, ya no es necesario que se lo aprendan de memoria, ya no tienen para qué. Por ejemplo, podemos hablar de la habituación, ¿cierto? Cuando nos habituamos, ¿cierto? A algo. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona, a ver si lo entienden, traten de darme casos, ejemplos en donde se puede ver esto, ¿ya? En donde una persona está tanto tiempo, ya está mucho tiempo percibiendo un estímulo que eso hace que después deje de sentirlo, ¿ya? Deja de percibirlo, ¿ya? A eso se llama la habituación. Está el estímulo presente, ¿cierto? Recibimos el estímulo, ya sea por la vista, por el oído, por el gusto, pero de tanto recibir ese estímulo, ya dejamos
de focalizarlo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Eso se llama la habituación. ¿Alguien podría darme un ejemplo de eso? No le voy a poner un ejemplo, no sé si sirve, pero por ejemplo, Inténtelo. que uno llegue a su casa todos los días, por Ujú. harto tiempo, como dice usted, y no sé, pues estoy todo listo en la mesa, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces ya pasa a ser, como dice usted, un hábito y lo haya totalmente como normal, digo yo, por poner un Claro. caso, no sé si está bien. Claro. Sí, está referido al ámbito ya más del comportamiento, ¿ya? Ya. Y sí, tiene el mismo sentido, ¿ya? Pero le podemos decir incluso está más cotidiano todavía, o más, de otra forma, que tiene que ver más con el estímulo. Pero sí, tiene que ver con eso. Por eso, por ejemplo, de repente, bueno, a mí me pasaba antes, yo no me daba, lo que les contaba de no darnos cuenta de los cambios, ¿cierto? Que ocurren. ¿Mm? Porque nos acostumbramos, ¿cierto? Eso tiene que ver la habitación, nos acostumbramos a que las cosas sean de una forma, que es lo que nos está diciendo el compañero. ¿Mm? Entonces, no nos damos cuenta del cambio y ahí tenemos que tener cuidado. Pero eso llevaba a lo que es el comportamiento, ¿ya? La habituación, en este sentido, lo que es este proceso cognitivo del percibir, ¿ya? Que tiene que ver con el comportamiento también, pero más básico, es cuando, por ejemplo, a ver, ahora, ¿ya? Nosotros estamos recibiendo, no sé, pues la información de que tenemos una luz aquí. Si estuviésemos de día, ni siquiera la sentiríamos, ¿ya? Pero ahora no le estamos presentando atención a esta luz porque nuestro foco está en la pantalla, ¿cierto? Tanto lo que estamos viendo como lo que estamos escuchando. ¿Ya? Ahí se está focalizando la atención. Otro ejemplo más todavía. La gente que vive al lado de las avenidas, ¿cierto? Donde transitan muchos vehículos, la gente que vive al lado de los aeropuertos, ¿ya? O de los aeródromos, en donde se escucha, ¿cierto? O aterrizan, ¿cierto? Y vuelan, despegan aviones, ¿ya? O helicópteros. La gente que vive en las orillas de las líneas del tren, ¿cierto? Ya ahí llega un momento en el que se acostumbran tanto, como bien lo dijo también el compañero, ya vive tanto tiempo en su casa que ya está acostumbrado, ¿ya? Y a veces ni siquiera siente que pasa el tren, ni siquiera siente que despega un helicóptero, ni siquiera siente, ¿ya? Que están pasando los vehículos fuera de la avenida, porque ya está tan acostumbrado a sentir, ¿cierto? El sonido del auto, el sonido del helicóptero, del avión o del tren, que ya no lo sienten. ¿Se entiende de mejor forma ahí o no? Sí, profe. ¿Mm? Pero recuerden, el estímulo está ahí presente, está, ¿ya? Pero se hace prácticamente costumbre, ¿cierto? Porque nos habituamos. Hay otro proceso que se llama la invisibilización, ¿ya? Que es muy parecido a la habituación, pero cambia en un aspecto, que tiene que ver que se hace invisible para la persona porque el foco, por ejemplo, es que el que no lo está teniendo en atención, ¿ya? Y lo otro, ¿ya? Bueno, la invisibilización puede ser, a ver, cuando nosotros vamos caminando por la calle y nos saludan y nosotros vamos pensando en otra cosa, ¿cierto? Y no saludamos a esa otra persona. Después, el día después nos dice, o te llaman después, oye, sé que no me saludaste, que andáis agrandado, o andáis bien, ¿qué te pasó? No, es que iba pensando en otra cosa, le digo yo, ¿cierto? Pero ahí el estímulo se hace invisible porque mi atención no estaba en la calle, mi atención estaba en lo que yo estaba pensando, mi foco estaba en lo que yo estaba pensando, o en lo que iba viendo, ¿cierto? O lo que iba escuchando si iba con audífono. ¿Ya? No en la persona que iba caminando al lado mío o al frente mío. Me da lo mismo porque el foco no estaba ahí. ¿Ya? A eso se refiere la invisibilización. ¿Ya? Diferente. Y por último, la atención selectiva que hace referencia
a poder diferenciar lo principal de lo accesorio, ¿no? O lo central de lo accesorio. Pero eso, no se preocupen, no es necesario aprendérselo de memoria, ¿ya? Lo que sí es que ustedes deben entender que este proceso cognitivo de la percepción permite que nosotros podamos recibir esta información, ¿ya? En este caso particular, lo que yo les estoy diciendo a través del sonido de mi voz o lo que les estoy mostrando a través de lo que es la pantalla o la imagen con el sentido de su vista. Si no tuviesen eso, no podrían. O sea, por eso, por ejemplo, el primo de esta compañera que nos hablaba, ¿ya? Que no creo que sea el único caso, porque parece que también había otra persona que iba a decir que también tenía alguien conocido. Él dice que no es sordo, ¿ya? Porque él escuchó, tuvo el estímulo. La pregunta está aquí. ¿Cómo usted se puede hacer una idea, ¿ya? Si usted pierde un sentido, por ejemplo, la vista o el oído, ¿cierto? Y nunca ha vivido un fenómeno, o ha visto algo, o ha escuchado algo por primera vez. Si usted nunca escuchó un gato, ¿cómo va a saber que ese es un sonido de un gato? ¿Cómo va a saber que un gato está maullando? No puede. Desaparece el estímulo, desaparece el fenómeno incluso, ¿ya? Eso es lo importante que tengamos claro. Preguntas, dudas, comentarios, porque para más adelante quiero ver algunos otros procesos cognitivos, ya que hay algunos que son muy interesantísimos, por ejemplo, cuando veamos el de inteligencia, pero quiero demorarme lo menos posible, porque el tiempo se nos está haciendo más corto todavía, ¿ya? Y nos sigue quedando materia, nos sigue quedando materia, ¿ya? Eso, los escucho. Profe, un alcance de conversa, digamos. La inteligencia, mire, me le fue la palabra. En ¿Ya? una película la dieron, donde trabajaba, no sé si usted la vio. ¿Cuánto se llama este actor? Douglas, parece que él. ¿Michael Douglas? Sí, en una película a donde salía el hombre hormiga, se llama Inteligencia Cuántica, no sé qué será, ¿Ya? algo por ahí. Ya, me suena. ¿Le ¿Ya? suena? Pero Tiene ¿qué? que ver algo con eso más adelante, con la, no sé si es inteligencia o no sé qué, No, pero sí, algo tiene de que ver con eso cuántica, también. algo de cuántica. Claro, ahí Atman se llama. Sí, algo por ahí, Atman parece más la película, hace ya. tiempo, años, pasa rápido Sí, el tiempo, no sé. sí. Sí, tiene que ver con eso también. Ya. Tiene que ver con eso también, sí. De hecho, ahí hablan un poquito pero de manera indirecta, no tan directa, no Sí, tan textual. me acordé ahora que usted nombró una palabra técnica, Sí, que para uno es como ficción, ¿me entiende? Pero a lo sí, mejor pues. tiene que ver con algo real, no sé hasta dónde puede ser tan, porque usted sabe que las películas tienen mucha ficción, Sí, pues por supuesto, por supuesto. pero hablaban de la inteligencia cuántica, parece. ¿Alguien más? Ya, pues entonces lo vamos a dejar hasta acá, pues. Lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Eso, pues. No sé si, Ernesto, ¿tú quieres decirle algo a los chiquillos? Aprovechando un par de minutos. No, respecto a los procesos psicológicos, yo creo que, bueno, aparte que hemos dicho clases anteriores que es bonito, bueno, como profesor de filosofía encontramos seguro bonito conocerse a uno mismo. Y cuando uno conoce los procesos, como decía don Sergio ahí, el de la habituación, el del comportamiento, así como ya uno como que da por alto ciertas cosas. Y en este caso, es recordarle un poco a ustedes que los procesos mentales, que son cognitivos,
si uno los conoce, por ejemplo, yo que estoy más viejo que el Juan, ya estamos en una edad que, aunque él diga que se le olvidan las cosas, cuando uno empieza a entender lo que es la memoria o la capacidad de atención o la capacidad de percepción, uno tiene que trabajar con uno. Yo todos los días trabajo con mi memoria, por ejemplo, para que no me pase la cuenta de la edad, porque en este caso estos procesos mentales se van dañando y el cerebro es como un músculo. Entonces, cuando el Juan esté explicando esto, yo voy a intentar de explicarlo un poquito en la cápsula, pero cuando uno vaya explicando estos procesos como la capacidad de atención, como la capacidad de focalización, ¿cierto? Y estos fenómenos que van provocando en el ser humano el de dar por sentadas ciertas cosas que son negativas, uno tiene que ser más detallista, uno tiene que tener esa capacidad de a todo poner la atención, a todo poner el detalle. Juan dijo algo que es muy bonito, que no sé si ustedes lo encuentran, que uno, lamentablemente, como ser humano, está más dedicado a la vista. O sea, pasa mucho por la visión, como sentido. Pero si uno empieza a trabajar los otros, yo encuentro muy bonito cuando uno se pone sensorial a la piel, por ejemplo. El contacto con el calor, con el frío, la cercanía, por ejemplo, de la pareja, los que están casados. Eso de sentir de otra manera, es muy grato. El ocupar el oído, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, de poner tanta atención en algo que puede bajar el volumen uno y escuchar igual. Entonces, esto más que clase, en algún momento, que siempre lo hemos dicho nosotros como profe, tómenlo más como vivencia, así como estos tips que está dando el Juan, dígale ya, profe, explíqueme bien cómo es la atención para que yo lo pueda ocupar, po. Dígame muy bien qué es la percepción para que yo lo pueda ocupar. No lo vean como materia. De hecho, yo estaba viendo algunas preguntas de la prueba y se ocupan las preguntas de prueba justamente para eso, para que usted entienda que la percepción es sumamente importante para el ser humano en la vida cotidiana. La atención es sumamente importante para la vida cotidiana. Ustedes tienen hijos, pues, igual que nosotros. Escuchaba al hijo de Juan, ¿cierto? Es niñito, ¿cierto? Y eso, Juan, el audio. No, se llama Sofía. Ah, la Sofía, ya, la Sofía. Mi hija tiene el mismo segundo nombre, también se llama Sofía. ¿Por qué será vos, profe de filosofía? De filosofía, sí. Entonces, cuando uno está, mi hija tiene 2 años, no sé cuánto tiene la hija de Juan, pero cuando uno tiene los hijos chiquititos y sabe de esto, dice ya, tiene 3. Entonces estamos en la edad de decir, ya, vamos a ocupar estos procesos psicológicos, porque si no se desarrollan, si no se trabajan, si no se comprenden, daña igual al ser humano. Pierde la atención, pierde la memoria, pierde la capacidad de percepción, pierde la capacidad después va a pasar el pensamiento, yo creo que el Juan, y el lenguaje, y se hacen sumamente importantes. Entonces, voy a tirarle la oreja a ustedes, alumnos, ya que me invitaron a participar, y me extrañan cuando yo me voy. Le vamos a tirar la oreja porque Juan siempre hace esta pregunta, al inicio y al final. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, uno dice, pucha, los procesos de lenguaje no lo están trabajando. A lo mejor tienen miedo a preguntar, no saben qué preguntar, pero voy a felicitar a don Sergio y hay, ¿quién más participa? Mucho. Hay harta gente que participa, la sí, ESA, la GAS, se atreven igual. Profe, pero es que la mayoría igual le da cosa de preguntar y que después se burlen, cosas así. Claro, Creo que claro. la mayoría no Ahí, hace por por ejemplo, eso. precisamente, pero por eso yo al inicio de la clase yo les dije, no tengan miedo, o sea, aquí nos podemos equivocar, y eso es para que ustedes vean, precisamente, el no trabajar el lenguaje, lo que nos está diciendo ciertamente esto, claro, influye en otros procesos, como las emociones, y por eso a usted le da vergüenza, ¿cierto? Por eso les da... Oiga, profe, y lo otro que queda grabado. No, pero es que, miren, deténganse en lo que dijo Juan. Cuando uno no hace cierto proceso, porque los procesos son etapas, ¿ya? O sea, si uno no hace la primera etapa, no cumple y satisface la segunda. Entonces, si uno no hace estos procesos, de verdad que se está haciendo un daño increíble en su cerebro, porque no está trabajándolo. Y en este caso, después va a hablar el Juan de la memoria productiva. La memoria productiva
no son procesos de escucha pasiva. Hablen, conversen, dialóguense, entréguense y de verdad que ustedes van a terminar a final de año dos cosas. Con una prueba increíble, porque la prueba de nosotros, yo estoy seguro que el Juan va a lograr lo que los otros profes de matemáticas, de historia, de inglés no logran. Que es decir, que a ustedes les vaya no solamente bien para aprobar, sino que se van a dar cuenta de la prueba, van a decir, hoy me fue súper bien en la prueba de filosofía, saqué 6 y tanto. Algunos de ustedes se van a sacar un 7, los que más participan, los que más hablan, los que más cuestionan al profe, se van a sacar 7. Y en otros ramos, como no lo obligamos, no lo empujamos a estos procesos de preguntar, porque Elsa parece que lo dijo súper bien. No se aprende del error, no se aprende del equívoco. Y la mente humana, aunque ustedes no lo crean, de donde más aprende es donde encuentra el error. Porque uno no se da cuenta cuando está bien, pero sí se da cuenta cuando está mal. Oh, esto lo hice mal. Y cuando explota esa cabeza, así como, ¡pah! Explota el cerebro, ahí uno dice, ahora tengo que hacerlo de otra manera. Pero cuando uno aprende a hacer las cosas bien, de verdad que no es consciente. No percibe las cosas de la misma manera. Entonces, cambien la respuesta. Oh, ya, me quiero equivocar en esta clase. Profe, ¿sabe qué? Tengo una respuesta. A ver si me equivoqué. Y van a encontrar que en realidad los procesos mentales, no sé si vamos a hablar de coeficiente intelectual, uno perfectamente puede aumentar su coeficiente intelectual si lo trabaja. Pero si no lo trabaja, vamos a quedar como personas normales. Y ustedes, créanme, como seres humanos, sí podemos ser normales. O sea, sí podemos pasar por la masa, así como no vernos distintos. Pero cuando ustedes saben que los seres humanos sí se superan y que la capacidad humana intelectual, la inteligencia, la memoria, la percepción, como dice el Juan, va subiendo, no, ustedes van a decir, profe, ¿sabe qué? Mi cerebro hoy día está trabajando y ahora percibo mejor, presto más atención, escucho a mi señora, entonces Sergio, así como yo hoy día escucho a mi señora, profesores, gracias a ustedes. Entonces, tómenlo porque al Juan le quedan como 2 o 3 clases de esta materia porque es muy larga, es muy extensa, y véanla porque es súper interesante conocerse a uno mismo, sobre todo en el cerebro, que es tan mágico, es tan lindo. Eso nomás, Juan. Vale. Yo me emociono. O por otro lado, véanlo por el otro lado. Po. Si como tiene relación con otros ciertos procesos ¿cierto? O otras áreas o aspectos que tienen que ver con nosotros mismos, por ejemplo, las emociones, los sentimientos, hablábamos recién de la vergüenza, entonces, ¿cuándo vamos a dejar de sentir vergüenza? ¿En qué momento? ¿Qué vamos a hacer para dejar de sentir vergüenza? Tenemos que enfrentarla. Tenemos que seguir adelante. Es decir, no hay otra forma. No hay otra forma. Y lo que nos decía, bueno, no vamos a entrar en el tecnicismo eso de los cambios, ¿cierto? De que en el error nos aprendemos, ya que tiene que ver con el cambio, ¿cierto? La transformación. En fin. Porque lo central es lo que le está diciendo Ernesto. Eso es lo central para nosotros. ¿No? Por eso nosotros nos dedicamos a hacer clases de estos chiquillos con Ernesto, porque a nosotros nos apasiona todo esto, nos encanta, ¿cierto? Que ustedes se lancen, que sean capaces de hablar como lo han hecho en distintas clases y que lo sigan haciendo. ¿No? Igual son entretenidas, pues nos dejan pensando, le digo. Sí. Imagínense si esta clase yo pudiera hacerlas con otros recursos, imagínense cómo sería. No solamente me refiero a lo entretenido, sino que sería muy diferente de trabajarla. Ahí me imagino como un laboratorio. ¿Te imaginas ahí en esto? Ya, lo dejamos hasta acá nomás. No sé si alguien más quiere decir algo o si no nos vamos. Hablen ahora o callen para siempre. Claro. No, gracias, profe, por todos los conocimientos que entregan. Para nosotros, ustedes, aunque no lo crean, para nosotros son más importantes las experiencias que ustedes mismos nos dan, que sean capaces de, por ejemplo, hablar con nosotros, ¿ya? Es más significativo para nosotros. Porque lo de nosotros es pura teoría, ¿no, Ernesto?
Ya, cuídense, chiquillos, que estén bien. Ya, cuídense. Ya, nos chao, estamos profe, viendo, buenas ¿ya? noches, cuídense Buenas ambos, noches. o sea, Chao, todos los chao. que están aquí ahora. A todos. Sí, Chao, chao, buenas noches, todos Vanessa, cuídense, de sí, verdad, obvio, el todos. Pato igual, pues la Elsa. Ya, chao, Sergio, cuídense. Chao, profe. Ya, que estén bien. Gracias. Chao.